Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y bienvenidos a esta nueva emisión de Debates UGC aquí en Teleamiga Internacional. Hoy tenemos un panel que para mí en lo personal es muy importante. Nos acompañan 4 jóvenes que siempre han participado activamente de la política nacional y regional. Nos acompañan Sergio Fernández del Polo Democrático, analista político, dirigente de la MANE, con quien durante muchos años hemos sostenido importantísimos debates y quien ya nos había acompañado aquí en Debates UGC. Sergio, bienvenido. Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo para los televidentes y para mis compañeros de panel. También nos acompaña el hoy representante a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador y con quien les quiero contar, empezamos hace ya más de 10 años este trasegar por la política colombiana, mi amigo Juan Carlos Wills. Juan Carlos, bienvenido. Gracias Santiago, cordial saludo a todos los que nos están viendo en este momento y a mis amables compañeros de panel, el saludo cordial. Otro gran amigo de esta casa, hoy senador de la República y quien fue representante de la Cámara por el departamento de Antioquia hasta el pasado 20 de julio, momento en el cual asumió el Senado de la República por el Partido Centro Democrático. También sosteníamos importantes discusiones hace tanto tiempo en la Corporación Pensamiento Siglo XXI, Santiago, y en tantos espacios. El senador Santiago Valencia, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes, por supuesto a Santiago, nuestro rector, y a todos los contertulios de la noche de hoy. Y también nos acompaña el senador por el Partido Conservador, además del departamento del Tolima, con quien he compartido muchísimas experiencias y con quien recorrimos durante mucho tiempo los 47 municipios de nuestro departamento del Tolima, el senador Miguel Barreto. Miguel, bienvenido a Debates UGC. Santiago, muy buenas noches, un cordial saludo para los televidentes y un cordial saludo para mis compañeros del panel de esta noche. Bueno, hoy tenemos un tema que me parece a mí que es fundamental. Hace poco, la semana pasada, hubo una reunión de los gobernadores de este país con el presidente electo Iván Duque. Fueron muchas las solicitudes, se habló mucho de descentralización política, de descentralización administrativa, de las posibles reformas al sistema general de participaciones, las transferencias, las regalías, etcétera. Muchas demandas por parte de las regiones de más y mejores recursos y recursos que salgan con más agilidad desde el gobierno central. Y por eso el tema que queremos tratar hoy es cuáles son los grandes retos de este gobierno hacia las regiones de este país. Y tenemos a 2 representantes del caso de Bogotá, porque sin lugar a dudas Cundinamarca y Bogotá son también regiones de Colombia. De manera que yo quiero preguntarles a nuestros 4 invitados, y permítanme empezar por el senador Santiago Valencia, ¿cuáles son los retos más importantes del gobierno Duque, que se posesionará el 7 de agosto con las regiones de Colombia? No sin antes recordarles a todos que nos pueden seguir por las redes sociales, @ULaGranColombia, Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. También @canal Teleamiga, nos pueden escribir al número de WhatsApp 322-845-8232 o nos pueden llamar a la línea gratuita nacional 018-115-116 o al teléfono en Bogotá 287-8355. Los teléfonos y nuestras redes sociales y correo electrónico aparecerán a lo largo del programa, como siempre, en la pantalla. Santiago, los grandes retos de este gobierno en las regiones. Bueno, no, retos todos. Yo creo que este gobierno que empieza la semana entrante el 7 de agosto tiene todo tipo de retos y de dificultades que hay que por supuesto, tratar de solucionar en las distintas regiones. Por supuesto, unas de tipo constitucional que vienen de tiempo atrás, institucional. Creo que la solicitud, y lo viví como representante de la Cámara, de la descentralización del poder político, de la descentralización en general de la destinación de los recursos es muy importante. Es prácticamente casi que indigno uno ver a los alcaldes y a los gobernadores con funcionarios de tercer y cuarto nivel tratando de pedir recursos para problemas tan elementales como, por ejemplo, saneamiento básico, alcantarillado, etcétera. De manera que el tema de descentralización y desconcentración del poder público es bien importante. Por supuesto, también hay que hacer una apuesta grande, que ha sido uno de los problemas que más han aquejado a las regiones, en términos de infraestructura, terminar las vías 4G, llevar a cabo otros proyectos que hoy además se ven empantanados, algunos por problemas de corrupción que hay que desempantanar precisamente por el desarrollo tan importante que necesita el país. Y por supuesto también, bueno, además de aplicar toda
todo lo que sea el plan de desarrollo y los programas de gobierno del nuevo gobierno del presidente Duque, y un tema adicional que también pues tratar de llegar a solucionar una cantidad de herencias que nos va a dejar el gobierno de Santos, que son muy delicados. Para poner un ejemplo, los compromisos que hizo este gobierno basados en el acuerdo de paz sobre el tema de sustitución voluntaria de cultivos, en los planes de desarrollo con enfoque planes territorial, de desarrollo con enfoque territorial, que tienen una cantidad de recursos comprometidos que no existen, que no están, que prácticamente hace imposible cumplirle, por ejemplo, a los campesinos. ¿Pero entonces va a tocar hacer trizas ese acuerdo? No, trizas no, pero sí hay que modificarlo, y por supuesto uno de los temas es este. El país hoy está inundado en coca, en parte por el incumplimiento del gobierno en lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos, y esto no es solamente un problema de seguridad nacional que tiene que ver con el tema de cultivos ilícitos, sino también un problema social que tendremos que enfrentar con los campesinos del país. Muy bien, Santiago, simplemente dejo una inquietud para que más adelante la discutamos, y es, estos alcaldes y gobernadores, como bien decía el senador Valencia, en algún momento están mendigando que les den unos recursos. La pregunta que les tengo a todos para más adelante en este programa es, ¿y si esas entidades no producen esos recursos? Porque a veces se pide, pero hay una cantidad de asuntos que no se han resuelto, actualizaciones catastrales, buscar mejores recursos propios de gobernaciones y alcaldías, etc. Senador Barreto, grandes retos del gobierno Duque, no me puedo confundir, en las regiones de Colombia. Pues yo creo que de los grandes retos es acercar el gobierno central a las regiones. No es justo que hoy en Colombia el 96% de las vías rurales estén en mal estado. En nuestro departamento, el departamento del Tolima, el 99.5% de nuestras vías terciarias, nuestras vías rurales. Si queremos hablar de competitividad del sector agropecuario, tenemos que iniciar por las vías. Y en ese sentido, una apuesta es la inversión en las vías terciarias. Este país es demasiado centralista, este país está demasiado concentrado el poder en Bogotá, y todos los diagnósticos ya los tenemos. Todos sabemos que los alcaldes tienen que venir aquí a mendigar, los gobernadores, porque los recursos están acá. La Constitución del 91 habló de la descentralización del país, pero eso se quedó en papel. Si miramos el tema de los docentes, usted que lo conoce muy bien, Santiago, se inventaron el famoso Banco de la Excelencia. ¿Cuántos jóvenes no tienen hoy docente? ¿Cuántos niños perdieron el año porque no hay docentes? Si miramos la distribución de los recursos que habla la Ley 130 para las universidades públicas del país, 3 universidades se llevan el 60% de los recursos. La nacional, la del Valle y la de Antioquia. Las regiones, pareciera que para el gobierno, pareciera que aquí hubieran 2 Colombias, la de Bogotá, la de las grandes ciudades, y la Bogotá de los 1.100 municipios, porque el resto tienen los recursos. Aquí habla de corrupción en las regiones, en los municipios, y yo creo que eso es equivocado. Y lo otro, grandes retos que debe tener este gobierno, es que yo creo que las políticas que imprimen, que realizan los ministros, deben ser acordes con la realidad de Colombia, porque cuando uno recorre las veredas, los municipios, se da cuenta que muchos ministros no conocen el país, que toman decisiones equivocadas, que traen modelos francés, inglés, estadounidenses, aplicarlos a Colombia, y aquí no funciona. Oiga, lo interrumpo por una cosa, hablando de eso, usted y yo que hicimos ese gran recorrido hace ya unos años, recuerdo los alcaldes cómo se quejaban de toda la normativa para poder transportar a los niños, el famoso transporte escolar, y resulta que esos vehículos no existían ni en los municipios ni en las veredas. ¿Recuerda ese Claro. caso particular? Eso es uno de los temas de los desconocimiento del gobierno para tomar una decisión. ¿Cómo ponen, aquí que están nuestros representantes de Bogotá, cómo ponen las mismas condiciones para prestar transporte escolar en Bogotá a un municipio de Cordillera, donde ni siquiera hay vías? O sea, ¿cómo le exige que vaya una camioneta último modelo a meterse una trocha? Pues nunca se va a lograr eso. Entonces, lo que estamos exigiendo son unos temas quizás de cumplimientos, pero se nos olvida nuestros niños, que son los que necesitan el transporte escolar. Hay muchos niños que les toca pasar un río porque ni siquiera hay puentes. Entonces, aquí los ministros deben conocer la realidad de Colombia, la realidad de las regiones, y yo quiero trabajar un tema de verdaderamente que este plan de desarrollo, doctor Santiago, sea un plan de desarrollo pensando en las regiones, pensando en la otra Colombia. Muy importante, las 4G para la competitividad del país.
pero ya es hora de las vías rurales. Les dejo otra inquietud, así como conectividad. Así como compartía la inquietud con Santiago de qué pasa cuando las entidades no son capaces de producir sus propios recursos, la otra también es esta idea de los recursos que no se ejecutaron en ciencia y tecnología, pasarlos para las vías terciarias, y eso en últimas, digamos, sí mejora realmente la competitividad del país o no. Sergio Fernández, grandes retos en las regiones del gobierno nacional. Pues Santiago, yo creo que hay 3 problemas que aquejan al país. El primero es la desigualdad, del 8º país más desigual del mundo, el tercero más desigual de América Latina, el segundo tiene que ver con el desempleo y el tercero con la pobreza. Pero estos no son causas sino consecuencias, son consecuencias de una política económica absolutamente errada, y desafortunadamente yo no me hago ni la menor ilusión con el gobierno Duque, pues porque comparte las mismas concepciones económicas de Juan Manuel Santos, de Uribe y de Pastrana, que son las que han, digamos, que ocasionado estos males. Acá se mencionaba, por ejemplo, que, y esto es cierto, los gobernadores y los alcaldes tienen que venir prácticamente a mendigar recursos, porque, entre otras cosas, en el año 2001, en el gobierno de Andrés Pastrana, con Juan Manuel Santos de ministro de Hacienda, se reformó el sistema general de participaciones, y solo en materia de educación, desde el 2001 al año 2016, le quitaron a los municipios, a los departamentos, 82 billones de pesos. Esos 82 billones de pesos se los quitaron a la educación, y entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde se fueron? ¿A la salud? ¿A las carreteras? ¿A qué? Se fueron a pagar deuda pública, interna y externa. Tenemos un país cuya política económica consiste, pues, en esa reprimarización de la economía, pero sobre todo con el propósito de coger y descargar sobre los derechos esa crisis del desbalance de las cuentas externas. Es decir, el país está viviendo de inversión extranjera directa y de deuda externa, y de algún lado tiene que salir la plata para pagar esa deuda. Y, señores televidentes, esa plata para pagar la deuda sale de sus impuestos y de menos derechos. Cuando usted se queja de que no hay carreteras, de que no hay colegios, de que los maestros ganan mal, de que la gente se muere en la puerta de la EPS sin recibir tratamiento para enfermedades que la ciencia ya sabe curar, resulta que esa plata existe, pero se está yendo a pagar ese desbalance en las cuentas externas del país. Y esto, sépanlo también, señores televidentes, no va a cambiar con el gobierno de Duque, va a empeorar, porque el señor comparte esa concepción económica de Uribe, de Santos, de Pastrana, de César Gaviria, bueno, todos estos que nos han gobernado en los últimos 30 años. A mí me preocupa bastante que estos asuntos vayan a empeorar, entre otras cosas porque Santiago decía, yo les hago una pregunta para que la pongan en el tintero, ¿no han hecho suficientes esfuerzos los municipios para recaudar plata y no tener que ir, entre comillas, a mendigarle al gobierno? Yo creo que sí. Le voy a dar un ejemplo. En Bogotá, durante el gobierno de Samuel Moreno se recogía 1 billón de pesos en impuesto predial. Con Petro se llegó a 2.3 y con Peñalosa llevamos en 3.3 billones de pesos al año en impuesto predial. Hay un esfuerzo gigantesco que lo pagan las clases medias en particular. Resulta que es que ya no nos da más el bolsillo, o sea, ni para predial, ni para esos tributos municipales, regionales y demás, ni para impuestos nacionales. Entonces tenemos un grave problema que, a mi juicio, es esa orientación económica que tiene el país, que lleva a que se profundice la desigualdad del país respecto al mundo y al interior del país. Las 3 ciudades más desiguales de Colombia son Riohacha, Quibdó y Bogotá. Sexta tienen que hacer también un esfuerzo, porque yo le puedo decir con toda claridad que he visto lo que se paga de predial en algunos municipios y francamente sale más costoso enviar el recibo del predial que lo que tienen que pagar. Pues seguramente habrá que hacer actualizaciones catastrales, sobre todo en materia rural y demás, pero lo cierto también es, digamos, ese hecho cierto no desconoce otro hecho cierto ni contradice otro hecho cierto, y es que la carga tributaria de los colombianos ha crecido de manera enorme, desproporcionada con respecto a lo que uno recibe, porque, hombre, es que uno como ciudadano del común no pide favores ni está pidiendo regalado nada, uno pide que el gobierno dé lo mismo que uno da todos los días, uno que hace todos los días, trabajar de manera honesta y pagar sus impuestos. Bueno, pues uno lo que espera es que estos tipos orienten bien la economía del país, no se roben la plata, y que si uno paga con todo gusto los impuestos, pues que eso se vea expresado en escuelas, carreteras, hospitales y demás, pero eso no pasa. Cerca del 50%. Hoy estoy sacando las cuentas de lo que las personas con menores ingresos de este país terminan pagando de impuestos, y si usted le incluye a eso el IVA, el impuesto de rodamiento, etcétera, etcétera, versus sus ingresos, está por encima del 50%. Ahí tengo los datos. No, y entonces acá dicen, no, es que los colombianos pagan muy pocos impuestos. Cuando uno mira la carga tributaria en Colombia, en serio, es comparable, aunque parezca absurdo, es comparable con los países de Europa del Norte. Lo que pasa es que los países de Europa del Norte tienen unos niveles... Tengo que decírselo. No, yo lo que estoy diciendo es esto, no, porque es que Daniel Reisberg lo que dice es que nadie pague impuestos, y yo lo que digo es, no, que paguen impuestos, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Slim, que le suban mucho la tasa tributaria, que paguen la renta que deberían pagar y que no pagan,
y que a las clases medias y a los sectores menos favorecidos les bajen esa carga tributaria excesiva que tienen. Daniel Reisbeck diría, no, bájele los impuestos a Sarmiento Angulo y a Carlos Slim, y si no puede bajárselos a la clase media y baja, entonces súbaselos. No, yo sí difiero completamente con los puntos de vista de Daniel. Pero me alegra mucho porque hace poco escuchaba a Trump diciendo que estaba favoreciendo a las clases medias con la reducción de impuestos. Le dejo esa inquietud. Eso es un cuentazo de trabajo. Bueno, oiga, y les quiero decir una cosa. Otro dato, ya tengo 3 asuntos aquí. Recursos propios de las entidades territoriales, las vías terciarias, si pueden o no hacer uso de los recursos que no se ejecutaron en ciencia y tecnología. Y un tercero, hoy supe que, por ejemplo, en el presupuesto de Coldeportes, el presupuesto de Coldeportes debe estar alrededor de los 600.000 millones. El presupuesto para pensiones es de 40 billones de pesos y se subsidian, mi estimado Sergio, las pensiones más altas de este país, entre las cuales está la de mi papá, que tiene una pensión subsidiada, que es de las pensiones altas de este país. Entonces estamos invirtiendo 40 billones en ese tema pensional, 10 billones pero está bien. En subsidios, etcétera, etcétera, 600.000 millones en el deporte. No, pues Michael, no se invierta en deporte, pero bien que se invierta en pensiones. La pensión es un derecho y lo debe garantizar el Estado, y el Estado debe invertir lo que tenga. Pero las mayores pensiones, dejemos ese tema ahí para que ustedes lo miren ahora, porque estamos subsidiando las más altas. Para otro debate y los comprometo a todos para darlo. Bueno, Juan Carlos Wills. Bueno, aquí con el respeto a mi amigo Sergio, ya hizo, él lo que hizo no fueron los retos de Duque con las regiones, sino ya le pegó su juzgada. Los fracasos, sí. No se ha posicionado y ya le ganó la posición. Sí, no se ha posicionado ya. No, son definitivamente muchos los retos. Yo estoy de acuerdo aquí con los que me antecedieron. Digamos que hay unos retos coyunturales y unos que son permanentes, que siguen siendo una problemática en todas las regiones. Yo sí creo que la conexión, como dice aquí nuestro senador Miguel Barreto, es uno de los temas importantes que tiene que tener el gobierno nacional, porque es que también tenemos que diferenciar, que es que se queda aquí en Bogotá, pero es que no quiere decir que se quede aquí en Bogotá en el distrito. No quiere decir que es que en Bogotá, en el distrito, haya una inversión del gobierno nacional superior a la del todo el país. Bogotá produce el 25% del Producto Interno Bruto y aquí solo se invierte el 8%. Eso no quiere decir que es que Bogotá esté beneficiada. Las carreteras en Bogotá también están terribles. Las trochas que tuvimos que recorrer los candidatos, Sergio, que usted lo vivió conmigo, en las diferentes localidades de la ciudad, como en Bosa, como en Rafael Uribe, donde uno encuentra en Usme, donde de verdad son también verdaderas trochas. Ahí también evidencia pues que no hay inversión del gobierno nacional, que también tiene que haber una conexión del gobierno nacional con todas las regiones del país. Temas como seguridad ciudadana, el tema de las vías terciarias, por supuesto, es un tema importantísimo. Si queremos de verdad tener un campo competitivo, pues el gobierno nacional tendrá que invertir y de verdad meterse la mano al bolsillo. ¿Está de acuerdo con que le quiten el presupuesto no ejecutado con ciencias para vías terciarias? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que todo lo que sea en pro del campo colombiano se invierta. Estoy totalmente de acuerdo. Independientemente de que se dejen de ejecutar recursos en ciencia y tecnología, donde Colombia está muy por debajo de lo que invierten los demás países. No es que se dejen de ejecutar recursos, es que si no se ejecutan, pues por lo menos inviértanlos en otra cosa que de verdad nos sirva al país, que le sirva a los colombianos y que le sirva al campesino colombiano, que es lo que espero que el presidente Duque empiece a trabajar, porque lo que tenemos que defender nosotros es nuestros campesinos, que son un montón. La clase rural en Colombia es muy alta y tenemos que de verdad defenderla. Desde Bogotá, que nosotros también hablamos aquí Bogotá también tiene un sector rural muy amplio, aquí también tenemos que protegerlo y defenderlo. Son muchos los temas y por supuesto los temas coyunturales, como el tema de la ola invernal, que vinieron nuestros diferentes gobernadores a luchar con el tema de la situación del invierno en todo el país para que se ayude, y por supuesto el tema de los líderes sociales, que no es un tema de menor talante, sino que de verdad este gobierno le tiene que poner atención, como ya lo ha manifestado y que creo que lo va a hacer. Oiga, Juan Carlos, pero antes de ir a una pausa, usted hablaba de un tema que es interesante. Usted siendo Bogotá produce el 25% en últimas del PIB, y por supuesto el recaudo es mucho más en temas de recaudo, y solamente se queda con el 8%. O sea, usted está diciendo que Bogotá debería quedarse con más, porque hay una discusión interesante. Es decir, hay unas entidades como Bogotá que producen muchísimo más, que su economía le genera al Estado unos recursos importantísimos, y esos son los recursos que se van a las regiones. Entonces, eso, digamos, sobre todo usted que es de Antioquia, Santiago, usted que es del Tolima, Miguel, ¿qué pasa con estas entidades que también tenemos que desarrollar la economía? La economía del Tolima está 50 años atrás, la economía del Huila está 50 años atrás, el departamento de Antioquia va muy a la vanguardia, sobre todo Medellín, pero el sector rural tiene también que modernizarse. Y les quiero dejar otro asunto antes de ir a una pausa. Coldeportes e innovación. Todos ustedes en campaña hablaban también
de muchos asuntos, de cultura, de deporte, de luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preocupa eso, me preocupa que se vaya a hacer política con el deporte y me preocupa que se vaya a hacer política con todas las políticas de innovación. Ojalá, y lo hablaremos ahorita después de la pausa, que la persona que vaya a manejar el nuevo Ministerio del Deporte pues no caiga en estos juegos clientelistas o de participación política en el gobierno. Y lo mismo, por ejemplo, entidades tan importantes como la Fundación Impulsa, qué va a pasar con Colciencias, etcétera, que son entidades con gran responsabilidad a nivel regional, gran responsabilidad. Es que piensen ustedes, por ejemplo, que en el caso de Coldeporte es muy bien hecho por el Congreso de la República, el 2% de su presupuesto va a una universidad que es la Escuela Nacional del Deporte, que depende del municipio de Santiago de Cali, importantísimo, o la Fundación Impulsa, que tiene que promover innovación, implementación de nuevas tecnologías, etcétera, y tiene que llegar a las regiones, o Colciencias, que ustedes han visto cómo en últimas esos recursos que van a vías terciarias, porque no se ejecutaron por los problemas que hay de los proyectos, todas estas entidades tienen que tener un impacto regional. ¿Le van a meter política a eso? ¿Le van a meter partidos o vamos a hacer un tema técnico? Nos vamos, ya regresamos aquí a Debates UGC. Estamos de regreso aquí en Debates UGC. Hemos sugerido algunos interrogantes para que sigamos conversando en el programa de hoy. La inversión en vías terciarias que puede provenir de los recursos no ejecutados de ciencia y tecnología, lo que está pasando con la posibilidad de que las entidades territoriales generen más y mejores recursos propios, la inversión en diferentes ítems como por ejemplo deportes, innovación, pero también hablábamos de otros asuntos de la mayor relevancia, por ejemplo el SENA, también el SENA hay que mirarlo para saber. Y les hago una pregunta a todos, ¿qué podrá más en este gobierno? ¿La innovación? ¿La idea de sacar un buen plan de desarrollo adelante o el clientelismo y la participación política de los partidos en el gobierno? Y aquí empiezo con Sergio Fernández, el opositor de la mesa. Sergio. Ahí sí, como decía Sergio Fajardo en la campaña, miren las fotos, es que eso sí. Entonces resulta que la campaña la hacen con los mismos de siempre, los mismos con las mismas, pero ya no son como antes que cambiaron. Resulta que Andrés Pastrana cambió y César Gaviria cambió y ya Cambio Radical se subió a las mayorías del duquismo en el Congreso de la República, el Partido Liberal, el Partido de la U, pero resulta que cambiaron. O sea, estos son otros, diferentísimos. Hombre, las prácticas políticas con las que usted dice, sigue el clientelismo en Colombia. Va a seguir. Mejor dicho, ahorita me dijeron, no, es que usted tiene una bolita y hace prestidigitación. Yo no hago prestidigitación, yo lo que hago es análisis político. Y les apuesto. Entonces, en 4 años, Santiago nos invita a un programa y miramos a ver si no hubo escándalos de corrupción y de repartida de mermelada durante el gobierno Duque. Estoy absolutamente convencido de que así van a obrar estas mayorías. ¿O qué? ¿O es que los televidentes son tontos y creen que de verdad esas mayorías que antes eran oposición, digamos que estaban enfrentadas, la de Duque y la de Santos, entonces ahora ya no serán oposición porque cambiaron de pensar o porque la mermelada se les va a repartir? Pues yo sí creo que, o sea, César Gaviria entonces resulta que de un momento a otro se dio cuenta que era uribista y duquista y no se había dado cuenta. No, pues la verdad es que va a estar ahí porque ahí le van a dar algo. Cambio Radical entonces fue que cambió su forma de pensar y ya no tienen contradicciones políticas, ideológicas con Uribe, si es que alguna vez las tuvieron. No, la verdad es que ahora están con el que va a repartir los cheques. Pues yo sí, la verdad no me hago ninguna ilusión, pues porque estos son los mismos con las mismas. Pero ahora se habla de mermelada tóxica y no tóxica. Fíjese usted en Alemania, y nadie me va a decir pues que Alemania es una democracia atrasada y demás. En Alemania, el Partido Social Cristiano de Baviera y el Partido Socialdemócrata, el SPD, participan con Merkel en el gobierno a cambio de ¿qué? Pues de unas carteras importantes desde las cuales pueden formular política pública. Pero venga, Santiago. Una cosa es que usted gana con una coalición de partidos y entonces coge y dice, bueno, señores, nosotros ganamos, nosotros gobernamos. Eso es una cosa legítima, absolutamente legítima y normal en una democracia. Eso es una cosa. Otra cosa es que, vamos a poner nombres, otra cosa es que acá hay personajes como los ñoños. El ñoño fue el que ya pasó, entonces vendrán otros. Los ñoños cambian de nombre, pero siempre están por ahí. Los ñoños que salen y compran votos es con la plata que le dan para la contratación. A mí no me van a decir que en Alemania salen ñoños a comprar votos. O sea, usted va y le dice a un alemán, venga, véndame el voto, y le van a decir, ¿usted de qué me está hablando? No, que véndame el voto porque es que esta plata con la que le voy a comprar el voto es la que me gané por unos contraticos que me dieron en el gobierno. La gente le va a decir, no, pero ¿usted qué le pasa? Esas cosas que desafortunadamente acá son normales, pues allá sí no son normales. Sí, de acuerdo. Eso sí, pero la participación del gobierno sí es No, pero eso es legítimo, eso pasa en las democracias, las coaliciones son legítimas, pero yo lo que le estoy diciendo es, voy a ponerle este ejemplo, Santiago. O sea,
sería impresentable que el Partido Demócrata gobernara con Trump en Estados Unidos. Pues uno dice, oiga, estos tienen diferencias ideológicas profundas. Y uno sabe que si ganan los demócratas van a tener 4 o 6 años de los republicanos en oposición a fondo y viceversa. Acá no. Entonces acá compite Cambio Radical, liberales, conservadores, y gana uno y los unifica a todos. Pero uno sabe que el pueblo siempre está en la oposición. Ah, bueno, eso quiere decir que tenemos firmeza ideológica. Pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero hay una firmeza ideológica. Está bien reconocida. Muy bien, Miguel Barreto. No, escuchando a Sergio, yo pienso que ya lo han venido contaminando, esa forma de que todo es malo y que no proponen nada y que cuando le preguntan realmente cosas puntuales al pueblo democrático, pues no saben qué hacer y lo demostraron en la alcaldía de Bogotá. Pero yo pienso que los que estamos acá no estamos para esas discusiones, aquí es qué vamos a hacer por el país y yo creo que clientelismo hay y si se está hablando de una reforma tributaria, yo pienso que hay que hablar es de la austeridad. Hay agencias, hay entidades que uno sabe que ni existen, ni para qué existen, ni cómo funcionan, ni cuál. Llevan años discutiendo un proyecto y a los 4 años dicen que no, que eso no sirvió, que los estudios. Y así pasó con muchas entidades, por ejemplo, el tema del Ministerio de Industria y Comercio. Estoy haciéndole seguimiento muy de cerca porque hicimos el debate de la industria textil en el país, que genera 2 millones de empleos. Es la industria que más genera empleo en el país. Es cabezas de familia, además. Exacto. Y cuando ellos crearon una estrategia desde el 2009, ¿sí? 2014 le hicieron seguimiento, 2016 se dieron cuenta que no servía para nada. O sea, aquí hay muchos estudios, aquí se dedican a planear muchas cosas, pero aterrizar muy poco. Yo pienso que sí hay que crear unas entidades que realmente le sirvan al país, que sean serias y que no se presten para una burocracia o para unos estudios o de pronto hasta para la misma corrupción. Yo creo que aquí hay que reducir el Estado y volverlo más eficiente, porque nos damos cuenta en el tema de la industria. Pero el clientelismo lo impide, ¿o no, Miguel? Hay muchos políticos en ejercicio que dicen, esa entidad no me la toquen porque es que esa entidad es mía, y lo dicen así, a mí me dieron el SENA en el norte de Santander, a mí me dieron no sé qué entidad en tal lado, luego una propuesta que vaya a suprimir esa entidad, no la van a aprobar ustedes en el Congreso, ¿sí? No, difícil. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema del contrabando en el país, ¿sí? Que ha afectado a la industria textil en Colombia. ¿Sí? En este momento, la policía tiene para controlar el contrabando 1.300 hombres. Para un partido millonario Santa Fe necesitan 1.500 hombres. Sí, de la policía. sí es. O sea, a uno le da tristeza hacia dónde están enfocando las políticas de nuestro país. Y yo invito a mis compañeros que estamos aquí esta noche es a debatir esos temas que realmente le importan a Colombia. El Congreso en qué se convirtió, y muchos de los debates que uno mira en televisión y mira a los quizás a personas con más experiencia que nosotros del pueblo democrático y de otros partidos, tasando si es el bien o es el mal, o sea, unas discusiones que no son las que reclama hoy Colombia. Aquí muchos discuten cuál es el mejor titular de la revista Semana, o cuál tiene el mejor tuit, y muchos niños, lo que hablábamos ahorita, sin tener la oportunidad de ir a estudiar. Miren el tema de los tratados de libre comercio, como han afectado hoy a Colombia. Prácticamente en 5 o 6 años uno dice el sector agropecuario en Colombia tiende a desaparecer porque somos poco competitivos. El arroz este año empezó el desmonte de los aranceles. Entonces yo sí creo que el Estado hay que quitarle un poco la burocracia. Pero mire, mensaje del WhatsApp, ¿usted está de acuerdo con políticas proteccionistas? Es decir, que subamos los aranceles para proteger la industria nacional. Yo estoy de acuerdo con que a la gente hay que prepararla para volverla competitiva y no decirles, venga, soltémoslos a la mitad del río Magdalena y aprendan a nadar, pues se van a ahogar. En Colombia nunca lo preparamos para eso. A ver, Sergio, 30 segundos. Le cuento, el país más proteccionista del mundo se llama Estados Unidos. Este año ya superaron los 100.000 millones de dólares anuales en subsidios al agro. Es el país con más demandas ante la Organización Mundial del Comercio. De verdad, no lo digo mamando gallo, es el país más proteccionista del mundo. Por encima de los que usted se le ocurra. Pero sí promueve el libre comercio. Nos lo imponen a la brava. Y a propósito de los tratados de libre comercio, es que yo creo, de acuerdo con usted, esos son los temas que le interesan a la gente, pero resulta pues que mientras la política se haga de esa forma, pero ¿por qué lo vamos a negar?
Porque vamos a negar que existen los ñoños y los musas que le hacen mucho daño al país. Y eso yo le cuento. Y los eso le hace. Los pradas, ay, es que esos son, en serio, se roban. Cuando usted decía, es que los niños están No, muriendo, Álvaro yo le decía, Hernán, claro, yo le decía, los Kikos, los Morenos, los Samuel Morenos, que en serio, Bueno, ese pero poco de Sergio, gente una le hace un réplica, daño al país. Santiago. Pero venga, la pregunta, ¿vamos a poder superar el clientelismo y todo este tema de la mermelada tóxica? Vamos a decir, daño al Lo que país. pasa es que aquí hay que decir algunas cosas porque hay cosas que no pueden quedar en el aire. Y mencionaba Prada por lo siguiente. Yo, la verdad, admiro mucho la disciplina comunicacional del Polo y del Partido Verde. Ellos tienen muy clara, digamos, su disciplina en cuanto al mensaje que transmiten y dentro del debate eso está bien. ¿Alfonso Prada no del Partido Verde? Claro, cuando uno contrasta con la realidad, uno empieza a ver que el Polo dice, por ejemplo, ese gobierno de Santos, ¿no? Terrible, y acabó con todo, ¿no? ¿Y quién fue la ministra de Trabajo? Entonces inmediatamente La dicen, expresidente del Polo. Claro, expresidente hasta que salió del ministerio y la volvieron a recibir. No. O Ella fue cuando expulsada pelearon, del partido. claro, ¿y ahora dónde está? Yo soy del comité ejecutivo del Polo y la expulsamos. Ella se fue. Por eso, Igual que expulsamos a lo Samuel. expulsan cuando les conviene y cuando les conviene echar a Samuel. En estos días escuchaba también a alguien, por ejemplo, en radio decía, no, es que el gobierno de Petro fue muy malo porque fue de derecha. Claro, fue porque fue malo. Entonces ahora le echan la culpa a que fue un gobierno de derecha. Entonces el Polo hizo parte del gobierno y no solamente eso, sino que hizo parte de la coalición en el Congreso. Pudieron haber votado fácilmente el 80% de los proyectos presentados por el gobierno de Santos. Ustedes hicieron parte de la coalición de Congreso. No, nosotros no hicimos parte. Pero mire, usted le votó todos los tratados de libre comercio a Santos, todos los tratados. Ustedes le votaron a Santos 3 leyes que permiten que los soldados colombianos vayan a pelear guerras de la OTAN. Y en la reforma, porque ustedes coinciden con Santos en todo, menos en la paz. Nosotros sí tenemos. Pero perdóneme, yo los interrumpo para aclarar este tema. Y si el Polo, el día de mañana el gobierno Duque hay una política con la que está de acuerdo ideológicamente, la van a votar en contra. Uno coincide y se diferencia. La van a votar que no, porque ellos ya empezaron en un tema de oposición con un gobierno que ni siquiera ha empezado. Eso es bastante ilógico en cualquier democracia del mundo. Ya se declararon en oposición con un gobierno que no ha empezado. Pero además, otro cuento, lo mismo con el tema del Polo. ¿Qué es la corrupción? Miren los problemas que tiene Alfonso Prada. De verdad, con el tema del manejo del Partido Verde, pero es que ustedes están allá trabajando allá. Pero yo no le digo. O el tema de Petro. Pero venga, serio, yo le hago esa pregunta porque la escucho con claridad. Usted está diciendo los ñoños y los musas y no sé qué, y el senador Valencia le está diciendo a usted, ustedes están con Alianza Verde que tiene unas personas cuestionadas y ahí sí no tienen problema en hacer coalición de oposición, porque la coalición es de oposición o de gobierno. Partido de la U con quienes ustedes estuvieron en la coalición en estos 4 años que están terminando de gobierno. Mire, nosotros declaramos la oposición al gobierno de Santos. Bueno, pero dejemos terminar, senador, dejemos terminar, senador. Senador Valencia, termine. Vea, le votamos en contra de la reforma tributaria. Entonces, el tema de la comunicación está muy bien, tienen todo el tema. Yo creo que aquí ahora, por ejemplo, en temas hablaba ahora de economía, hablaba del tema tributario. Estamos de acuerdo. Nosotros tenemos una carga impositiva que supera incluso a los países más desarrollados del mundo. Eso está muy injusto. Hoy se está atacando particularmente la clase media con el tema de las declaraciones de renta donde tienen que pagar altos impuestos. Lo interrumpo por un mensaje al WhatsApp. ¿Están o no los seguidores del ñoño y de los musas en la coalición del actual gobierno del gobierno que se va a posicionar? No, los seguidores yo no puedo hablar. Ahora, la U está dentro de la coalición parlamentaria. Okay. ¿No? Pero ahora que vamos hablando de temas de cumplimientos, dicen, no, es que yo no van a cumplir, no les creo. Dígame qué encargo clientelista de negociación política hay hoy en el nuevo gabinete. Ninguno. El presidente Santos dijo, voy a hacer un gabinete técnico, sin componendas políticas. El presidente Duque. Voy a hacer Santos dijo lo contrario. Y también lo cumplió. Voy a hacer un gabinete técnico, y lo tiene técnico, con paridad de género, ¿no? Y ahí lo está cumpliendo, y lo tiene, en contra de todo pronóstico. Por supuesto, hay dificultades, y una de las dificultades ya se ve en el Congreso, un Congreso que tiene apetito burocrático, y que dice, si no nos van a dar nada en gobierno, entonces de alguna forma nos desquitamos acá, y pues tocó ceder las direcciones, las secretarías, etcétera, porque para mantener una coalición que se necesita en una democracia, porque todos los proyectos que vengan ahora del gobierno Duque pues van a tener que tener una mayoría en el Congreso, si no el presidente Duque no va a tener gobernabilidad, ¿no? Pero no hay ninguna componenda, no hay ningún ministerio, no hay ningún departamento, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Ojalá no lo hagan, está cumpliendo. porque ya hay muchos rumores, estimado senador, de que van a cederle que una cosa cambie radical, que una cosa al otro, que otra cosa. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema de negociación y de mantenimiento de la coalición parlamentaria,
que por supuesto es un tema que es importante. Pero frente al tema de impuestos, y vuelvo ahí, lo que hay que atacar es la evasión. Porque Sergio dice, todos pagamos impuestos. Lamentablemente no todos pagamos impuestos, ¿no? Por ejemplo, Carrasquilla, el ministro que nombró Duque, tenía cuentas en Panamá, apareció en el escándalo de Panama Papers, o sea que ese no pagaba impuestos, Sergio, probablemente. ¿Usted estuvo en la Colombia Humana? ¿Estuvo haciéndole campaña a Petro? No, yo voté en blanco, ¿por qué? Bueno, no, porque le iba a decir una cosa de Petro, el señor no había presentado la declaración. Pero de dígaselo renta. a Petro, es que usted cree ¿No? que yo soy petrista y se lo equivoca en eso. por eso le Se pregunté equivocó, antes. se escachó, salió No, mal. pero le aclaró, se resbaló, hizo la por eso le cara. pregunté No, y se sigo, equivocó, y sigo con el tema. Quería preguntarle. Quedó mal ahí. Mire, el señor nunca presentó la declaración de renta. Cuando se la pidieron públicamente, Ahí sí, a correr. la presentó tarde. Y cuando usted revisa la que publicaron, tiene básicamente, y usted calcula, el tiempo que no la pagó, la sanción que le cobraron por no haber prestado la Peor, yo le agrego algo, no tiene el renta. sello de pago. ¿Ah? No, la que publicó ni siquiera tiene el sello de pago. Bueno, Ahí le agrego, peor. Gracias, no lo había visto, pero además tiene la sanción Sí, pero eso- computada. O sea, a nadie ¿no? le consta que esa la pagó Que porque nada no la tiene el pagó. sello. Bueno, la presentó, tiene no sello. sabemos si la pagó. Eso De puede ser un acuerdo, borrado. está bien, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de evasión de impuestos que es delicado. Ahora, también hay que mirar, durante los gobiernos del presidente Uribe, la economía creció por encima del 5%. Si nosotros lográramos un crecimiento sostenido por encima de entre el 5 y 6%, podríamos llevar desarrollo a las regiones. Bueno, lo podríamos interrumpo llevar para dar la palabra a Juan podríamos Carlos crear. Wills, porque vamos a salir a otra pausa, pero también del WhatsApp, que estamos llenos de mensajes en WhatsApp, es, Juan Carlos, ¿es verdad que el Partido Conservador perdió su vocación de poder? Me acaban de escribir. Y bueno, le cedo la palabra a usted, honorable representante. No, bueno, yo quiero, digamos, ahí respaldar las palabras aquí del senador Santiago Valencia. En contra de mi amigo. 3 contra 1, ahorita me da una réplica porque eso Ah, está pero bien, qué ¿verdad? pena. En el debate anterior eran 3 contra mí. Sí, Ahora doy me tocó fe. el No eran desquite. dos. Ahora me tocó el desquite. No, la realidad es que aquí no podemos hablar de partidos políticos ni de que es que los mismos con las mismas. Aquí ya hemos hablado varias veces de esto, incluso creo que con usted acá, aquí el tema es el sistema político. Se ha hablado de un sistema político como el americano que funciona y que es un buen sistema político, que en Colombia no pasa lo mismo. Se habla, no, que la coalición de Cambio Radical con Centro Democrático, con la U, con los conservadores, sí, pero qué pena, nosotros ahorita en la Cámara de Representantes, para lograr la negociación de una lista única para que todo fuera armónico, la oposición se unió el Polo con la FARC y se unió el Polo con los Verdes y con todos los partidos políticos de oposición. ¿Para qué? Para poder hacer una bancada que según ellos les daba una posibilidad de tener más espacios en las mesas, en las diferentes comisiones de la Cámara, legales y constitucionales. Lo mismo hicimos los demás partidos políticos, tratar de ayudar en ese gobierno a una gobernabilidad, porque es que el presidente Duque necesita hacer una gobernabilidad. Aquí no estamos detrás de la mermelada, ni nadie se ha sentado con Duque a pedir un ministerio, ni a pedir un instituto, ni a pedir absolutamente nada. Ningún partido puede salir a decir que le han pedido algo a Duque, ni Duque ha ofrecido absolutamente nada a ningún partido político. Eso se está haciendo es con un tema de darle y garantizarle a Colombia una gobernabilidad, de garantizarle a los colombianos de que va a haber una gobernabilidad en los Pero próximos 4 años. es legítimo que un partido quiera tener una cartera, es legítimo aquí y es legítimo en cualquier En cualquier democracia parte del mundo, es que eso no es un Sí, pecado tampoco. ni es un delito, ¿sí? Ahora, entonces el tema de los mismos con las mismas, ¿cómo pueden estarse diciendo, digamos, entonces vamos a seguir los mismos con los mismos porque somos los mismos partidos políticos los que vamos a seguir trabajando aquí? Aquí lo que definitivamente toca es fortalecer el sistema político. Hay que hacer una reforma política efectiva que de verdad le funcione a este país, porque tenemos una reforma, o tenemos un sistema político precario, absolutamente precario, que nos está llevando a tantos problemas de corrupción. Y hablando de ese tema de la corrupción, es por eso es que estamos en tantos problemas de país. Estamos sacando plata de una cartera para otra cuando se están robando la plata en las instituciones del Estado, cuando hay tanto desfalco en las instituciones del Estado. Yo creo que en eso es lo que toca empezar a pensar, en una reforma política que definitivamente le dé confianza al país, donde los colombianos sientan que la corrupción es un círculo que cada vez se cierra mucho más. Bueno, vamos a ir a una pausa. Antes de ir a una pausa quiero ¿Una dejar repliquita? otro tema y le doy la réplica a Sergio al regreso. Bueno. Aquí hemos hablado de muchos temas, pero sí quiero que tengamos 3 temas para cuando regresemos. Primero, innovación y tecnología fundamental en este país. En las regiones estamos muy atrasados, años luz atrasados. Estimado senador Barreto, usted y yo que vivimos en Ibagué sabemos que el Tolima está muy atrasado en innovación y en tecnología, pero también el Huila y también el departamento de Antioquia, el sector rural tiene muchos problemas, y aquí en Bogotá también, en Sumapaz y muchas veredas tienen serios problemas. Innovación y tecnología, deporte y cultura. Antes de la pausa, primeros 2 recomendados de la semana: El arte de gobernar, manual del buen gobierno, de Rogelio Guedea, lo leí esta tarde, muy importante. Si producción me ayuda con un Zoom, sería fantástico.
Este es un libro de un escritor mexicano, doctor en la Universidad de Texas, muy interesante, hace un recorrido de fácil lectura. Segundo recomendado esta semana, Luis Pérez Breva, fundador del MIT Innovation Lab, este libro que se llama Innovar, un manifiesto de acción. Y ahora, después de la pausa, vuelvo con los otros recomendados de la semana. Ya regresamos aquí en Debates UGC. Antes de darle la réplica a nuestro invitado hoy, Sergio Fernández, otros dos recomendados de la semana. Primero, de Laura Daniela Guerrero, de la Universidad del Rosario, clientelismo político, desviación de la política o forma de representación. Si me regalan un Zoom, un fantástico estado del arte que estamos revisando en una investigación en la Universidad de la Gran Colombia que presenta ella para entender qué es eso. Y uno que nos regalaron en nuestra reciente visita a Washington con la Universidad de la Gran Colombia, Critics of State Education, críticos de la educación desde el Estado, lo publica el Instituto Cato, un conjunto de ensayos muy interesantes sobre el papel real del Estado en la educación. Sergio, 30 segundos de réplica y vamos a hablar de deporte, tecnología y cultura. Bueno, frente a lo que planteaba el senador, ¿qué pasó durante el gobierno de Santos? Pues para hacer con balance. Colombia ya tiene 16 tratados de libre comercio. Todos los votó a favor del uribismo, todos. Durante el gobierno de Uribe y todos durante el gobierno de Santos. En el gobierno Santos propuso 3 leyes para que sus hijos, los hijos de Colombia, los soldados colombianos, dejen de morirse en Caquetá y se vayan a morir en las guerras de la OTAN. Todas las aprobó el gobierno Santos junto a la Unidad Nacional. Bueno, se aprobó la desfinanciación de la universidad pública, la defensa de la ley 100. Incluso le hicieron el quórum a Santos para que votara la reforma tributaria. Y les dijimos, oiga, ¿por qué no se salen? Y dicen, no, porque si nos salimos se hunde. Pues no se trataba de eso, pero bueno, se acabó la réplica. Bueno, deporte, innovación y tecnología. Y aquí, por solicitud del representante Wills, vamos a dar la palabra a Miguel Barreto porque los Juegos Nacionales que se realizaron en Ibagué, donde solamente jugaron ajedrez y tejo, porque se robaron la plata de los escenarios deportivos que los ibaguereños sufrimos todos los días, porque ahí tenemos un hueco de corrupción. ¿Qué está pasando con el deporte en las regiones de Colombia? ¿Qué está pasando con la innovación, con la tecnología? Senador Barreto. Pues es muy lamentable lo que sucedió en la ciudad de Ibagué, una inversión muy importante que hizo el gobierno nacional terminó en manos de los corruptos y perjudicando a los deportistas, perjudicando a los jóvenes, perjudicando a los niños. Hoy Ibagué no cuenta con escenarios deportivos. Hoy los que quieren patinar les toca en las calles, los que quieren una pista de ciclismo les toca en las calles, los que quieren jugar voleibol les toca ir a armar una malla en la calle y esa es la competitividad que tiene hoy el Ibagué por culpa de la corrupción. Yo sí creo que hay que invertir en escenarios deportivos. En Ibagué, por decirlo así, hay comunas que tienen 80 barrios y ni siquiera hay un escenario deportivo por barrio. Los escenarios deportivos están en mal estado. Y si vamos a los municipios, pues es peor. Yo pienso que y eso hace parte de la centralización de los recursos. Desafortunadamente, Ibagué es un caso de corrupción en el país, pero si vamos a los otros 46 municipios o si vamos a otros departamentos del país, o diría que aquí mismo en Bogotá, pues faltan escenarios deportivos. Yo creo que es muy importante el tema de la centralización. Y aquí quiero hacer un tema de por qué la centralización le hace tanto daño a nuestro país. Usted hablaba de la eficiencia de los impuestos y la eficiencia de los recursos en los municipios y en los departamentos. ¿Cómo le vamos a pedir a un municipio de sexta categoría que tiene la obligación de hacer una actualización catastral por ley cada 5 años? Muy difícil. Cuando tiene su presupuesto para inversión son 1.200 millones de pesos año y hacer una actualización catastral a ellos le cuesta 500 millones de pesos. Toca cerrar el municipio para hacer la actualización catastral y para hacerlo eficiente. Yo pienso que aquí en Colombia hay muchas políticas. Pero también hay muchos alcaldes, Miguel, que lo que no quieren es arriesgar su capital político haciéndolo. No nos digamos mentiras. Un alcalde que promueve una actualización catastral termina crucificado. Pero por lo mismo, porque no se ha podido hacer cada 5 años. El Ibagué sufrió el tema del alza del impuesto predial. Bogotá también sufrió la actualización. Y Tunja y Barranquilla, que subieron muchos precios el 500% de un año al otro. Y les toca modificar las tasas, la tarifa del impuesto predial. Entonces, eso también repercute en la inversión de los escenarios deportivos. O sea,
los municipios. Venga, y no una están pregunta, haciendo ¿se hace o no asociaciones. se hace política con los recursos del deporte en Colombia? Digo, Pues, campaña electoral, pagar favores políticos, etcétera. Pues no sabría decirlo, la verdad, a mí a mí no me consta que se haga. Sé que el último año Coldeportes hizo polideportivos en todos los municipios y yo creo que eso no está mal hecho, porque para eso son los escenarios deportivos, hizo vías terciarias, buenos centros de integración, muy importantes para el desarrollo de los jóvenes. Yo creo que aquí lo importante es que las obras se hagan, porque nosotros como congresistas la ley nos permite, nosotros somos los voceros de las Oiga, regiones. alguien me decía esto y lo comparto con alguien, me decía, claro, ahora que hay elecciones, sí llegaron las obras. En una clase en la Universidad de la Gran Colombia, y yo decía, pues qué tal que no hubiera elecciones. Es decir, ahora que hay elecciones llegaron las obras y llegaron las inversiones y digo, pues qué tal que no hubiera elecciones, pues no llegaría ni lo uno ni lo otro. La democracia en últimas también es eso. Ustedes vieron y nadie lo criticó. El expresidente Rajoy logra aprobar los presupuestos generales garantizando 500 millones para el País Vasco, al Partido Nacional Vasco, y eso nadie aquí dijo pues que eso era mermelada y una cosa y la otra. Y Merkel logra sostener su coalición comprometiendo más recursos para la lucha contra... Y nadie dice que eso es malo. Claro, la diferencia es que eso se hace sobre la mesa de manera transparente. Vamos, nosotros tenemos una obligación constitucional de gestionar recursos para las regiones. Claro, es constitucional. Yo tengo que velar por los intereses de mi región. En el caso de los representantes tienen que velar y tienen que gestionar recursos del gobierno nacional para su región. El problema está realmente primero en la mordida, en el 15%, ¿cierto? O en el 20%, en lo que sea que cobren. O cuando llevan el contratista debajo del brazo, ya que es el amigo de fulano, de sutano o de perencejo, que además redunda en la calidad de las obras, porque claro, ya no le pueden meter una placa de concreto así, sino que se la tienen que meter así para poder pagar la mordida. Y cuando eso supedita o obliga al parlamentario a actuar de determinada manera, casi que violentando sus otras funciones constitucionales frente al gobierno y perdiendo su independencia. Bueno, pero senador, deporte, innovación, cultura. Mire, yo iba a hablar de este tema. Yo tuve la posibilidad de ser ponente del tema de la creación de Locatpaz, que era uno de los compromisos que se había hecho en La Habana. Ese no es el tema, pero sí hay un tema ahí muy triste que lo mencionaba ahora el rector, que es el tema de los 1.5 billones de pesos que habían en innovación, ciencia y tecnología, que terminaron en vías terciarias. No porque las vías terciarias no sean importantes, por supuesto, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de las vías terciarias, pero ¿qué si esa plata se hubiera invertido, por ejemplo, en investigación, innovación, ciencia y tecnología de producción en el campo, de fertilizantes orgánicos que no contaminen la tierra y que sean a menor precio? Hoy pagamos fertilizantes químicos los más caros de la región y los campesinos están produciendo por debajo del costo de producción porque pagan mucho más de lo que reciben después por sus productos, condenándolos a la pobreza. Y aquí hay que hacer una revisión en general de todo el sistema en general de regalías, en cuanto al tema de los OCATs, cómo están funcionando, frente al tema de la adjudicación de recursos de innovación, ciencia y tecnología, y ojo, frente al tema de Colciencias. Estamos fallando mucho en tema de investigación, en tema de patentes, en tema de doctorados. Mire, conozco un pelado, barrio popular de Medellín, que con un esfuerzo enorme, una inteligencia impresionante la de este joven que se fue a Chile a hacer un doctorado en microbiología marina de no sé qué cuentos. Y el hombre llegó con tesis laureada y lleva más de un año detrás del Ministerio de Educación para que le homologuen el doctorado. Es increíble que un país que necesita doctores no tenga la capacidad de hacer homologaciones en ese sentido de manera expedita, rápida, para que estos jóvenes puedan seguir trabajando y seguirle aportando al país. Yo creo que hay que hacer un tema, y creo que lo podemos hacer entre todos, porque creo que hay acuerdo de revisar el tema de innovación, ciencia y tecnología, sobre todo en el tema de los jóvenes, y en el tema de que los recursos realmente se inviertan en esto. Mensaje del WhatsApp. Obras sin política pública son obras perdidas en temas de los escenarios deportivos. Escenarios deportivos sin una política pública de fomento del deporte no sirve para nada. Juan Carlos Wills, deportes, innovación, cultura. De acuerdo, ¿no, Santiago? Yo también, y volviendo al recuento del tema del Tolima, pues que fue de verdad un momento decepcionante para los tolimenses y para los ibaguereños, el ver cómo se robaban tanto dinero de los Juegos Nacionales. Eso fue lo más terrible para los ibaguereños, ver cómo se robaban de frente de todos los tolimenses la plata de los Juegos Nacionales, y que se evidenciaba y que se acusaba y que se denunciaba a medida que iba pasando el tiempo y no se hacía nada, y no pasó nada, y no pasa nada, y no ha pasado nada.
porque apenas hay unas investigaciones, hay unas personas en ese momento en una medida de detención preventiva y no ha pasado nada. Definitivamente el tema de la corrupción liga mucho con ese tema. Nosotros de verdad tenemos que desprender ese tema de la ciencia, tecnología y el deporte, tenemos que desprenderlo de cualquier tipo, de cualquier intención política y dedicarle todos los partidos, que además, como dice aquí nuestro senador Santiago, todos estamos y todos somos solidarios en eso, en que haya inversión. Yo creo que Colombia es un Usted país dice que... despolitizar, deporte, innovación y tecnología. De acuerdo, totalmente de acuerdo, en que se despolitice. Sergio Fernández. Pues a mí me preocupa, ya hablaron de deporte, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en la ciencia desde hace varios años. O sea, durante el gobierno de Santos no solamente no aumentaron los recursos para Colciencia, sino que en términos reales se disminuyeron y de manera ostensible. Y no solamente, lo grave no es solo que se disminuyan, sino que se disminuyeron con el cuento de que mejor hacían ciencia o de que los recursos para la ciencia quedaban mejor en manos de los gobernadores que de los científicos, que de las universidades, que de Colciencias. O sea, los resultados son incontrovertibles. Hay un fracaso en materia científica en este país. Y hay otro asunto que me preocupa y es el tema de la cultura. Ese sí es la cenicienta en todos los gobiernos, desafortunadamente. O sea, ¿cómo será de cenicienta? Yo no sé si para el año 2017 la cosa cambió, pero en el año 2016 la Secretaría de Cultura de la ciudad de Medellín tenía más plata que el Ministerio de Cultura. O sea, la situación es bien dramática. Eso habla muy bien de la alcaldía de Medellín. No, pues eso habla muy mal también del Ministerio de Cultura. O sea, de verdad es que yo no sé, pero si usted lo compara con la de Bogotá, probablemente también le ganaba la de Bogotá y con la de Cali. Yo bueno, en fin, cualquiera le gana. Es que lo del Ministerio de Cultura es una situación bien dramática y me preocupa mucho ese enfoque que promueve Duque de la economía naranja. Yo estoy en absoluto en desacuerdo con el enfoque de la llamada economía naranja. ¿En qué consiste? En que la cultura es concebida como un negocio y no como un derecho, además, de quien hace cultura y de quien quiere acceder a la cultura, y entonces la asignación de los recursos se da con base en si van a generar o no rentabilidad. Y yo le digo una cosa, Santiago, y es esto: yo no tengo ningún problema con que haya gente que hace cultura y que gane plata por eso. Eso está bien y qué bueno que lo hagan, y que haya cineastas que ganan mucha plata con eso, perfecto. Pero lo que sí no me gusta es que los recursos públicos se asignen con ese criterio también. Y es, oiga, lo que usted va a hacer, ¿da plata? ¿Genera rentabilidad o no? No. Ah, no, entonces qué pena, pero no hay plata para la cultura si no es bajo ese criterio. Me preocupa bastante porque mucha gente dirá, uy, sí, muy malo, porque entonces los artistas que no generen rentabilidad no van a tener plata. Sí, eso es muy grave. Pero ¿sabe qué es más grave? Que si usted le pone ese criterio, solamente acceden a la cultura los que tienen cómo pagarla. Y en este país, y todos lo sabemos, en este país el acceso a la cultura es un privilegio de unos poquísimos. Nadie puede ir a un museo, nadie puede ir a escuchar música clásica, nadie puede ir a nada. Bueno, vamos a hacer consideraciones finales. Un mensaje de cada uno de ustedes para los televidentes sobre el nuevo gobierno. 30 segundos porque nos toca ir despidiendo. Juan Carlos Wills. Bueno, primero que todo darles la tranquilidad a los colombianos de que hay un Congreso de la República que está actuando conforme a las iniciativas del gobierno, que queremos de verdad darle una garantía a Colombia de que va a haber una gobernabilidad, de que los proyectos por los cuales eligieron a Iván Duque se van a llevar a cabo y no va a ser una piedra en el zapato el Congreso de la República. Vamos a tratar de sacar adelante todos estos retos que tiene el gobierno de Iván Duque en estos próximos 4 años. Que sientan esa tranquilidad y que por supuesto vamos a estar desde el Congreso de la República también siendo vigilantes detallados de cada acción del gobierno en pro de los colombianos. Senador Miguel Barreto. Yo creo que en este gobierno del doctor Iván Duque ahí están todas las esperanzas puestas. Es una persona joven con muy buenas ideas y que pienso que hay que rodearlo, que hay que acompañarlo, y yo sé que estos 4 años vamos a transformar. Hay que reconocer que hay errores de la clase política, que hubo errores, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de interpretar a los colombianos, de trabajar realmente para lo que requiere Colombia y legislar para lo que hoy Colombia necesita y requiere para volverse competitivo de cara a la apertura económica, de cara a la competitividad con el mundo. Senador Santiago Valencia. Y el mismo presidente Duque, presidente electo todavía Duque lo ha dicho, él es una persona muy ponderada, y le ha pedido a los colombianos que no esperen milagros, que hay un gobierno que viene con muy buenas intenciones, que quiere hacer las cosas muy bien y que representa una nueva generación de la política, y de hecho esta mesa lo representa, en el sentido de que aquí estamos 4 personas jóvenes con
con pensamientos en algunas cosas similares, en otras distantes, pero finalmente, digamos, nuevas generaciones que estamos tomando las riendas del país, que tenemos las ganas de hacer las cosas bien, que tenemos ya otra dimensión de la política y del Estado, que por supuesto apreciamos todas las voces, de eso se trata la democracia, y cada uno juega su rol y esto es lo que construye democracia, y respetamos por supuesto también las opiniones, de manera que yo creo que esto es una esperanza, como lo decía el representante Wilson, esto es una nueva esperanza para el país, y pues si le va bien al presidente Duque, le va bien inevitablemente a Colombia. Es decir, esto es un tema donde todos le tenemos que apostar al éxito del gobierno de Duque, por un tema de lógica práctica, y es que si le va bien al presidente de la República, si le va bien a las instituciones, nos va bien a todos. Muchas gracias. Sergio Fernández. Ser joven no es garantía de renovación. Duque es la cara nueva de la vieja política. Y yo no comparto eso de que si le va bien a Duque, le va bien al país. Si le va bien a Duque, si logra, por ejemplo, que la reforma tributaria que va a radicar el 7 de agosto salga avante, a usted y a mí nos van a clavar en más impuestos, y a Luis Carlos Argüeta Angulo y a los amigos de él le van a bajar los impuestos. No, pero dejó ver en los debates de gobierno cómo va a ser. Pero Juan Manuel, pero permítame, yo le digo algo. Último, 30 segundos. Duque Sergio va a gobernar como gobernó Uribe. Uribe hizo 2 reformas tributarias para bajarle los impuestos al gran capital y subírselos a usted y a mí. Viene reforma pensional, reforma a la educación. Mis contertulios van a rodear a Duque para poder ayudarle, y nosotros lo vamos a rodear, pero con movilización en la calle para impedir estas reformas contra el país. Bueno, ahí lo tienen, son posturas muy distintas. Yo sí invitaría a que esperáramos los proyectos. Mis últimos 2 recomendados de la semana de 2016, una nueva versión de este libro, famoso, clásico de la innovación, El dilema del innovador, The Innovator's Dilemma, de Clayton Christensen de la Universidad de Harvard, y este que salió recientemente de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, The Fourth Industrial Revolution, la cuarta revolución industrial. ¿Qué puede hacer la humanidad para eso? Siempre seguimos con estos recomendados de la semana. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Debates UGC. Nos vemos aquí otra vez muy pronto. No olviden, todos los miércoles 8 p.m. en este mismo espacio, un café con Galat. Los esperamos allí para que sigamos compartiendo, discutiendo y debatiendo. Como siempre, que se haga la voluntad de Dios y que la Santísima Virgen nos acompañe. Buenas noches.